Hoy vamos a tener una enseñanza o un ciclo de enseñanzas que hemos titulado Los maravillosos nombres de Dios. Y en esta primera enseñanza la hemos titulado o le hemos puesto Introducción a los nombres de Dios. Vamos a ver una introducción, todavía no vamos a entrar a los nombres de Dios, no sin antes hacer una oración. Vamos a hacer una oración, por favor. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos que nos bendigas, te pedimos que en este día nos hables y que te des a conocer, Señor, a nuestras vidas. Hoy queremos conocerte a ti, Jesús. Hoy queremos conocerte a ti, oh Padre. Hoy queremos conocerte más a ti, Espíritu Santo de Dios. Padre, en el nombre de Cristo, que tu Espíritu Santo tome el control de esta reunión y que tu Espíritu Santo, Señor, bendiga a cada uno de los presentes y de los que han de escuchar esta palabra a través de otro medio. Bendíceles, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir la escritura en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 22 y versículo 23. Fíjese lo que dice las Sagradas Escrituras. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, templos, entiéndase templos, construcciones, que dice Pablo a los de Atenas, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Es particular lo que estamos leyendo en esta porción de la Escritura. El apóstol Pablo se quedó impactado de la religiosidad que tenían los atenienses, y tan grande era su religiosidad que ellos tenían un santuario, un templo, tenían un altar, y en ese altar estaba una inscripción solamente. No había una estatua, no había una imagen, solamente una inscripción: al Dios no conocido. ¿Qué podemos entender? Que los de Atenas, ellos no tenían la confianza, la seguridad de que todos los dioses que ellos adoraban en sus santuarios fuesen realmente Dios, con D minúscula. Dicen por allí algunos estudiosos que ellos tenían cientos de templos, eran muy religiosos, de tal manera que ellos decían: ¿y qué tal si todos estos no son Dios? ¿Qué tal si no estamos adorando al verdadero Dios? Pues bueno, ellos pensaron de la siguiente manera: vamos a hacer un altar, y en este altar vamos a poner una inscripción, no vamos a poner imagen, no vamos a poner nada, solamente una inscripción: al Dios no conocido. Y entonces ellos ofrecían tantas cosas a ese altar que no tenía imagen, que no tenía nada, solamente la inscripción: al Dios no conocido. Eso les pasó a los de Atenas. En ese ciclo que nosotros vamos a adentrarnos, usted conocerá al Dios de los cielos en sus diferentes nombres. Dios se ha manifestado a nosotros, los seres humanos, con diferentes nombres. El Dios de los cielos entonces tiene diferentes nombres que son maravillosos, que tienen un mensaje especial para nosotros, una bendición especial para nosotros. Es cierto que Dios se manifiesta de una manera preciosa con esos maravillosos nombres que vamos a estudiar. Pero amados, cada nombre de Dios de veras es una bendición para nosotros. Es una bendición para su vida. Así como hay personas que tienen 3 nombres, que tienen 2 nombres, Dios tiene varios nombres. Aunque usted tenga o conozca a personas que tengan 2 o 3 nombres, sigue siendo la misma persona. Bueno, Dios sigue siendo el mismo, aunque tenga diferentes nombres. Y bueno, quiero comentarle que este ciclo también le hubiéramos puesto los maravillosos nombres de Jesús, o los maravillosos nombres del Espíritu Santo. Pero, ¿por qué yo le digo esto? ¿Por qué le hubiéramos puesto también a este ciclo de enseñanzas los maravillosos nombres de Jesús? Amada persona, porque Jesús es Dios. Y en ese primer punto vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo
es Dios. Vamos a ver entonces que Dios es el primero y el último. ¿Dónde lo vemos esto? En Isaías capítulo 41, versículo 4. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Aquí Dios es el primero y es el último. Vamos a ver Isaías 44, 6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Amados, Dios siempre ha existido y Dios siempre existirá. Es lo que nos deja ver estos dos pasajes. El Dios de la Biblia es el primero, siempre ha existido y siempre existirá. Bueno, dice aquí la palabra de Dios: fuera de Él no hay Dios, y fuera de mí no hay Dios. O sea que no hay un primero, que no hay un segundo, que no hay un postrero, porque Él es el único. Fíjese lo que dice entonces ahora Apocalipsis 1:7, donde vamos a ver que Jesús es el primero y es el último, de la misma manera que el Dios del Antiguo Testamento. Apocalipsis 1:17 dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, dice Juan, ¿qué le dijo Jesús? No temas, yo soy el primero y el último. Ahora vamos a Apocalipsis capítulo 22, versículo 13. Yo soy el alfa y la omega, la primera letra del alfabeto y la última letra, el principio y el fin, el primero y el último. Estos pasajes nos dejan ver que Jesús es el primero y es el último, que Él siempre ha existido y siempre existirá, porque Jesús, amados, es Dios. Vamos a ver ahora que Jesús es el creador, Jesús el creador. Juan 1:9 al 11. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho. ¿Por quién fue hecho el mundo? Por Jesús. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Y dice, y el mundo por Jesús, por Él, fue hecho. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. Estamos viendo que Jesús es el creador del universo. Aquí nos deja ver esta porción de la escritura. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, o sea en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos. Jesús creó los cielos. Y las que hay en la tierra. Jesús creó todas las cosas que hay en la tierra y todas las cosas que hay en el cielo. Personajes, ángeles, etcétera, etcétera. Visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Por qué? Porque Jesús es el creador de todo lo que nosotros podemos ver. Vamos a ver ahora Hebreos capítulo 1, versículo 10 al 12. Es importante que usted tome nota, porque para algunas sectas que andan por allí, y sobre todo para los testigos de Jehová, Jesús no es Dios. Para ellos Jesús no es Dios. Y todos estos pasajes que vamos a estudiar y que estamos estudiando nos dejan ver que Jesús es Dios, porque solamente el Dios verdadero puede crear todo lo que existe. Y Jesús creó, como estamos viéndolo en estas porciones de las Escrituras. Entonces dice Hebreos 1, 10 al 12. Y tú, oh Señor, con S mayúscula, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, porque Él es el primero y Él es el último. O sea, Él siempre ha existido, Jesús siempre ha existido. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo,
y tus años no acabarán. ¿Por qué? Porque Jesús es eterno. Jesús nunca va a morir porque Él es un Dios eterno. Vamos a ver ahora que Dios, el Dios del Antiguo Testamento, es el creador. Estamos hablando de la misma persona. Génesis 1, versículo 1. Dios, el creador. Dios es el creador. Pero ya vimos que Jesús también es el creador. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amados, Jesús es Dios. Salmos 33, versículo 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¿Quién es el creador? Jehová. Él creó los cielos. ¿Qué dice Isaías 40, 28? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Amados, el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, es un Dios eterno, y los años de Jesús tampoco acabarán, porque Jesús es un Dios eterno. Dice aquí la Escritura que Él creó los confines de la tierra. El Dios verdadero no desfallece ni se fatiga con cansancio. En pocas palabras, Él es poderoso para ayudarnos, para socorrernos, porque Él no se fatiga, no se cansa, no desfallece, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Amados, Jesús es el creador, y el Dios de los cielos, el Dios del Antiguo Testamento, también es el creador. Jesús, el pastor, Jesús es el pastor. Fíjate lo que dice Juan 10, 14 y 15. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Entonces Jesús aquí se está presentando como el buen pastor. Jesús es un buen pastor. Él tiene a sus ovejas, conoce a sus ovejas. Y amados, vamos a ver el siguiente pasaje, Hebreos 13:20. Dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Nuestro Señor Jesucristo no solamente es el buen pastor, sino Él es el gran pastor. Él es único por la sangre del pacto eterno. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Jesús vino por primera vez a esta humanidad, a esta tierra. Este príncipe de los pastores volverá a aparecer, volverá a venir por segunda ocasión, y viene por sus ovejas, viene por su iglesia. Pero quiero decirle que también el Dios del Antiguo Testamento es el buen pastor. Él es un gran pastor. Fíjese lo que dice Isaías 40, 10 y 11. Dios, el pastor. Dios también es el pastor, es conocido como el pastor. Isaías 40, 10 y 11. He aquí que Jehová, el Señor, vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su trono. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Por qué? Porque Él es el buen pastor. Él va a apacentar a su rebaño. Salmos capítulo 100, versículo 2 y 3. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Amados, el buen pastor, el gran pastor del Antiguo Testamento es el Dios de los cielos.
Pero dice aquí, por cuanto Él es el gran pastor, Él es el que tiene sus ovejas, tiene a su pueblo, se le debe de servir a Él con alegría. Se debe de venir ante su presencia con regocijo. Cada vez que nosotros tengamos la oportunidad de venir a la presencia de Dios, lo debemos hacer así, con alegría, lo debemos hacer así, con regocijo. Porque Él es nuestro pastor, Él es nuestro verdadero Dios. Aquí venimos a buscar la presencia de Dios, a recibir una palabra de parte de Él, porque Él es el buen pastor. Y todos los que estamos aquí somos almas necesitadas. Algunos son ovejas y quizá algunos otros todavía no son ovejas. Todos necesitamos el alimento del buen pastor. Entonces estamos viendo, así como Jesús es el pastor, el Dios de los cielos es el pastor. Estos pasajes nos dejan ver entonces que estamos hablando de la misma persona. ¿Qué te puedo yo decir del Salmo 23? Tú lo conoces, tú lo puedes leer en tu casa, donde dice el salmista: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cuando alguien tiene al Dios de los cielos como su pastor, ¿estará hambriento? ¿Estará sediento? No, se sentirá vacía, se sentirá vacío, seco, hueco, se sentirá condenado, condenada. No, ¿por qué? Porque Jehová es su pastor, nada le faltará. Cuando alguien no tiene al Dios de los cielos o al Señor Jesucristo como su pastor, todo le falta. Se siente vacía la persona, se siente hambrienta, se siente sedienta, se siente como que no tiene sentido la vida. ¿Por qué? Porque no tiene a Jesús como su pastor, no tiene al Dios de los cielos como su pastor. Amada persona, ¿cómo te sientes el día de hoy? ¿Te sientes oveja o te sientes vacía, vacío, hueco, seco? ¿Te sientes infeliz? ¿Cómo estás por dentro? ¿No será que hoy Dios te está hablando a ti para que te acerques a Él? Porque Él quiere ser tu pastor, pero tienes tú que venir a Él. Jesús es el Padre. Estamos hablando de que Jesús también es el Padre. Juan 10, 30 al 32, hasta el 33 vamos a leer, que Jesús es el Padre. Dice: yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. ¿Por qué? Porque estaba diciéndole Jesús a ellos que Él era Dios. Y para ellos eso fue una blasfemia. Si usted se hubiera parado en aquellos tiempos a decirles a los fariseos y a los judíos: yo soy Dios, y usted siendo una mujer, pues la iban a apedrear, ¿no? ¿Cómo es posible? O un hombre, ¿no? Quizá lo hubieran apedreado por blasfemo. Pero amados, Jesús no estaba mintiendo, porque Jesús es Dios, Jesús es el Padre. Entonces dice aquí la Escritura: yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. ¿Qué dice la Escritura? Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Porque tú siendo hombre te haces Dios. Entonces Jesús es el Padre. Juan 14, 11, ¿qué más dice? Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Creedme, de veras, creedme, que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y Jesús hizo muchas obras maravillosas, muchos milagros que solamente el Dios verdadero puede hacer. Juan 14, 8 y 9. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Qué particular, ya Felipe ya había creído y todo, pero como que les costaba trabajo entender o les brillara, o sea, no sé qué pasaba, ¿verdad? Pero aquí es particular. Felipe le dice: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. No, pues no quería nada Felipe, ¿no? Pero ya Jesús estaba con ellos, Es como yo le dijera: Señor, manifiéstate ahorita y voy a creer. No, pues es mucho pedir, ¿sí me explico? Pero Felipe ni tardo ni perezoso, luego se sirvió con la cuchara grande. Señor, muéstranos el Padre y nos basta. ¿Qué le dice Jesús? Jesús le dijo:
¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? ¿Quién es el Padre? Jesús. Es Jesús. Amados, Jesús es Dios. Por eso le alabamos, por eso le adoramos, por eso nos postramos con Él, porque Él es nuestro Dios, verdadero Dios. No estamos equivocados. Están equivocados las otras personas o movimientos o sectas que piensan que Jesucristo no es Dios. Entonces, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. ¿Cuántos Felipes estarán aquí hoy sentados? Que quieren, Dios, manifiéstate, Dios, quiero, Dios, etcétera, Dios, bendíceme, Dios, quiero conocerte. Y Dios ha estado hablando a tu vida. Señor, acércate. Y Dios se ha acercado a tu vida y no te has dado cuenta. Dios te ha estado hablando una y otra vez y no te has dado cuenta que Dios te está hablando a ti, joven, jovencita, adulto, anciano. Dios les está hablando desde hace tiempo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Vuelve Jesús a enfatizar. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Jesús es el Padre. Amén. Ahora, siguiente punto. Jesús es Dios. Y eso lo vamos a ver en Romanos 9:5. Vamos a pasar a un siguiente punto. Jesús es Dios. Pareciera repetitivo, pero estamos hablando que el Padre es Jesús. Vimos que Jesús es creador, que así como el poder que tiene el Dios de los cielos del Antiguo Testamento, Jesús igual. Bueno, ahora vamos a ver lo que nos dice Romanos 9:5, que nos dice que Jesús es Dios. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? ¿O qué les dijo Pablo a los de Roma? ¿Y qué nos dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo? Que el Señor Jesucristo es Dios, el cual es Dios sobre todas las cosas. Y por cuanto Él es el Dios verdadero sobre todas las cosas, bendito debe de ser y será por los siglos de los siglos. Y nosotros estamos de acuerdo, como lo dice Pablo. Amén. Así es. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, el Señor Jesucristo. Ahora Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea, no solamente el Señor Jesucristo es Dios, sino es nuestro gran Dios. Jesús es grande, el Dios del Antiguo Testamento es grande, Jesucristo es grande, porque estamos hablando de la misma persona. Juan 1, versículo 1 y 2, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, Jesús ya estaba desde antes, desde el principio Él ya es, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesús es Dios. Versículo 2, este era en el principio con Dios. Juan 20, 28 y 29. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Por qué le dijo Tomás a Jesús Dios? Lo particular es que Tomás el incrédulo fue el primero que le dijo, Dios mío. Donde vemos aquí en la escritura, Señor mío y Dios mío. Muy bien. ¿Qué más nos deja ver aquí la escritura? Jesús no solamente es Dios, sino Jesús también recibió adoración. Y solamente dice la Biblia que se le debe de adorar al Dios de los cielos, según lo que dice Éxodo 20, ¿verdad? Y vemos aquí nosotros en Juan 9, 35 al 38, que Jesús recibió adoración. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Le hace Cristo la pregunta a esta persona que él había sanado y que los líderes de aquella época pues lo habían expulsado de la congregación o de la sinagoga, etcétera. Siguiente pasaje. Respondiendo él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. ¿Qué hizo este personaje? Y él dijo, creo, Señor. Y le adoró. Y usted puede seguir la lectura en su casa y se va a dar cuenta que Jesucristo no le reprendió. No me adores. Como Pedro le puso un alto a un personaje, en este caso, si no mal recuerdo, a Cornelio, ¿verdad?
que Cornelio inmediatamente quiso adorar allá a Pedro, y Pedro, no, ¿qué haces, Cornelio? Estás mal, ¿cómo crees? Yo soy igual como tú, soy un hombre de carne y hueso. Yo no soy Dios. Pero Jesucristo sí recibió la adoración. No le amonestó a esa persona que él había sanado. ¿Por qué Jesús se dejó adorar? Es simple, porque Jesús es Dios y Él es digno de adoración, y por eso nosotros le adoramos, le alabamos y le exaltamos en cada oportunidad que tenemos. Jesús entonces recibió adoración. Mateo 28:9. He aquí Jesús le salió al encuentro diciendo, ¡salve! O sea, ya Jesús resucitado. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies. ¿Y qué hicieron las mujeres? Y le adoraron. Oye, ¿quién se iba a perder ese momento? Están viendo a Jesucristo que venció a la muerte con gran poder y gloria. Lo ven resucitado. ¿Cómo es posible? Ellas quizá iban a limpiar, a hacer el aseo, lo que tú quieras y tantas cosas más. Y bueno, Él resucita y lo ven. Se acercan las mujeres, lo abrazan, se humillan ante sus pies y le adoraron. Eso es lo que debe de ser cada mujer, cada vez que se acerca a Jesús, adorarlo, bendecirlo, exaltarlo, porque Jesús es Dios. Pero no nomás las mujeres, sino también los hombres. Es correcto que también los hombres doblen rodilla y adoren a Jesús. A ver, varones, ¿cuántas veces has doblado rodilla y has adorado a Jesús? ¿Te has humillado de esa manera? Levanten su mano, por favor, quiero verla. Ok, correcto, ya me estaban asustando. ¿Por qué? Porque nuestro Dios, nuestro Jesús es digno de adoración. Lo hemos hecho una y muchas veces más y lo seguiremos haciendo, porque Él es nuestro Dios. Y yo les motivo a que lo sigan haciendo, hombres y mujeres. Adoren a Jesús, doblen rodilla, alábenlo, bendíganlo, póstrense ante Él, como lo hicieron aquellas mujeres, la mujer pecadora y otros más y otros hombres que lo han hecho, y como lo hicieron estas mujeres. Jesús es digno de adoración y Él pide adoración, porque Él es nuestro Dios verdadero. Mateo 14:31 al 33, todos esos pasajes usted los puede apuntar, los puede tener en su Biblia. Y el día de mañana que le toque hablar quizá con un testigo de Jehová, para ayudarle, usted le puede decir, mira, solamente a un Dios se le debe adorar, al Dios verdadero se le debe adorar, y aquí a Jesús se le adoró. Mateo 14:31 al 33. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aquí le está reprendiendo Cristo a Pedro, ¿verdad? Porque se empezó a hundir. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. O sea, cuando subió Jesús con Pedro, entonces cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Y ya cuando estaba en una quietud, en una tranquilidad, después de que acontece el milagro tan precioso de que iba caminando Jesús por el mar, Pedro empezó a caminar por el mar, se hunde y Pedro clama a Jesús y Jesús ayuda a Pedro, levanta y empiezan a caminar ambos, llegan a la barca, empieza a calmarse el viento y empezó una quietud bien tranquila en el mar. Y dice el 33, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Tú eres Dios. Lo adoraron todos los que estaban en la barca. Y Jesús no los reprendió. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Conozcamos a Jesús. Él es nuestro Dios. Quizá a lo mejor ustedes lo creen, ¿verdad? Porque quizá lo han leído. Pero ahorita estamos viendo varios pasajes para que te quede bien claro, nos quede bien claro que nuestro Jesús es Dios. Por eso te decía, bien le hubiéramos puesto a este mensaje o a este ciclo de enseñanzas los nombres maravillosos de Jesús nuestro Dios, porque Él es Dios. Pero también te decía al inicio de la enseñanza, bien hubiéramos hecho si le hubiéramos puesto los nombres maravillosos del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver que el Espíritu Santo es Dios. ¿Por qué es necesario que entendamos esto, amados? Porque cuando hablemos de los nombres de Dios, nos estamos refiriendo tanto al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo, a cualquiera de los tres. Por eso era necesario iniciar esta enseñanza con esta introducción, este ciclo de enseñanzas que vamos a tener, porque nos vamos a referir a las tres, tanto al Padre, tanto al Hijo, tanto al Espíritu Santo, es lo mismo. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es que el Espíritu Santo es Dios. Fíjate lo que dice Hechos, capítulo 1, versículos 16 y 17. Varones hermanos,
Era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. ¿Quién fue el que profetizó que Judas iba a entregar a nuestro Señor Jesucristo? El Espíritu Santo de Dios. Le dijo a David. ¿Cuándo ocurrió eso? 800 o 1000 años antes, aproximadamente, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo fue el que habló por boca de David acerca de Judas Iscariote. Amados, el Espíritu Santo no es la fuerza activa como dicen por allí algunas personas, que es una energía que por ahí está vagando. No, si fuera una energía, ¿cómo es que habló? Pues porque tiene boca. ¿Sí me explico? Él habló. El Espíritu Santo habla a las personas de una manera a través de, no sé, de la mente. Él puede hablar o habla también a través de la palabra, porque la Biblia dice que la Biblia es inspirada por Dios. O sea, Dios inspiró las Sagradas Escrituras. Entonces, aquí estamos viendo que el Espíritu Santo habló cientos de años, mucho atrás, acerca de lo que Judas Iscariote iba a hacerle a nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro 1:21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo fue el que habló, el que estuvo dando las profecías a los santos hombres, a los profetas. Ellos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios. El Espíritu Santo es Dios. Fíjate lo que dice Hechos 5:3 y 4. Hay más pasajes, no los quiero yo cansar con tantos pasajes, pero hay muchos pasajes que usted puede ver que el Espíritu Santo es Dios, porque también tiene el Espíritu Santo atributos de Dios. No nos vamos a meter a los atributos de Dios. Una cosa son los atributos de Dios y otro es la divinidad que estamos nosotros ahorita viendo, que tiene tanto Jesús, tanto el Espíritu Santo y el Dios del Antiguo Testamento, el Dios verdadero. Entonces, dice aquí la Escritura, Hechos 5:3 y 4. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Amado, no se le puede mentir a una fuerza, a una energía. No, el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es más que una persona, es Dios. Y dice el 4, reteniéndola, dice Pedro a estas personas, reteniéndola, Ananías, ¿no se te quedaba a ti y vendida? ¿No estaba en tu poder? Ojo, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, ¿sino a quién? Sino a Dios. ¿Qué nos dice el versículo 3? Dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses a quién? Al Espíritu Santo. ¿A quién mintió Ananías? Al Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Dios. Has mentido a Dios. Has mentido al Espíritu Santo, Ananías. Y todos sabemos lo que ocurrió. Amados, el Espíritu Santo es Dios. Repito, bien hubiéramos puesto también en la enseñanza los nombres maravillosos del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver que no solamente el Espíritu Santo es Dios, sino que Jesús o el Espíritu Santo es Jesús. Es increíble lo que podemos ver en las Sagradas Escrituras. Vamos a ver el siguiente punto, y es el último. El Espíritu Santo es Jesús. Segunda de Corintios 3, 16 y 17, fíjese lo que dice. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Mientras no, qué importante es que usted venga a los pies de Cristo, se vuelva a Cristo, se convierta a Cristo.
Pero cuando se conviertan al Señor, se vuelvan al Señor, se arrepientan de todo corazón, se humillen y crean en Él, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu con E mayúscula. El Señor Jesús es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amados, Jesús es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es Jesús, y Jesús es Dios, y Dios es Jesús. Estamos hablando de la misma persona, ¿sí? Ahora vamos a ver 1 de Juan 5:7. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. ¿Quién? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Ojo, y estos 3 son uno. Y estos 3 son uno. Cuando decimos Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que estamos hablando que es Dios, no es que sean 3 dioses, no, amados, sino estamos hablando de un solo Dios, manifestándose a través de Cristo, el Verbo de Dios hecho carne. Cristo va al cielo, ¿y quién queda? El Parácletos, el Consolador, esto es, el Espíritu Santo de Dios. Pero ¿se acuerdan que Jesús dijo a sus discípulos que Él iba a estar con ellos hasta el fin del mundo? ¿Pero cómo? Si ya se había ido al cielo, ¿no? A través del Espíritu Santo. Porque Jesús es el Espíritu Santo. Dice aquí en la Escritura, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Son uno. Muy bien, entonces hemos visto que el Espíritu Santo es Dios, que el Espíritu Santo es Jesús, que el Padre, el Verbo, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Pero vamos a terminar esta enseñanza, esta introducción con el libro de Hechos. Volvamos al libro de los Hechos. Hechos 17:24. Repito, a esta enseñanza también le hubiéramos puesto los nombres maravillosos del Espíritu Santo o los nombres maravillosos de Jesús, pero hemos decidido ponerle al ciclo los nombres maravillosos de Dios. Nos estamos refiriendo a los 3. Era importante aclarar este punto, porque vamos a hablar la próxima semana del primer maravilloso nombre de Dios. Hechos 17, 24 y 25 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado, dice Pablo a los de Atenas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Amados, la verdad, nosotros necesitamos la bendición de Dios. Y para ello Dios quiere bendecirnos y Él nos va a bendecir y Él se va a manifestar. Y Él se va a dar a conocer a través de todos sus nombres maravillosos. Dios quiere que tú lo conozcas lo mejor que tú puedas, lo mejor que nosotros podamos. Dios quiere que tú conozcas al verdadero Dios, sus verdaderos nombres, su significado, y Él quiere manifestarse. Él quiere dar vida, quiere dar aliento, Él quiere bendecir a cada uno de nosotros. Pero dice, sé que estas palabras eran especialmente para los de Atenas, ya que ellos eran unas personas muy idólatras, ¿verdad? Y por eso Pablo les está diciendo, miren, Dios no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres. O sea, no tienes que cargarlo, no tienes que limpiarlo, etcétera, etcétera. Es particular, quiero hacer aquí un paréntesis, porque cómo me sorprendió. La semana pasada que estábamos compartiendo en la selva, pues yo creo que es parte de la selva, donde estuvimos compartiendo las Sagradas Escrituras, había una tensión
Había una tensión en esa comunidad. ¿Y sabes por qué había una tensión en esa comunidad? Porque se habían robado al ídolo del templo, de ahí del católico. Desapareció el ídolo. ¿Y quién? ¿A dónde se fue Dios? ¿A dónde se fue? Estaban allí y estaban queriendo culpar a algunos evangélicos, de los cuales eran los que nos habían invitado. Y estaban buscando a Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el ídolo? ¿Dónde está la imagen? ¿Quién se lo llevó? Seguro. Y luego todavía me dicen, hermano, hable de una vez de esto. No, no es prudente ahorita hablar de esto. ¿Sí me explico? Pero ¿cómo ven? Se robaron a Dios, ¿no? Con D minúscula. Amados, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Y yo creo que no lo van a encontrar. ¿Sí me explico? ¿Qué particular? Bueno, Dios no necesita ser limpiado, ser cargado como lo hacen por allí algunas personas con el ídolo. No, amados. El Dios, más bien lo que nosotros necesitamos es la ayuda de Él. Él sí nos puede limpiar. Él sí nos puede apoyar. Él sí nos puede socorrer. Porque Él es Dios. Ahora vayamos a Hechos 17, 26 y 27, que son nuestros últimos pasajes. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Para qué? Para que busquen a Dios. Si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Amados, Dios quiere que le busquemos. Preparemos nuestro corazón para este nuevo ciclo. No solamente para los domingos buscar a Dios, sino todos los días usted debe de buscar a Dios. Debe de buscarlo a través de la meditación, de la oración, de la lectura bíblica, algún mensaje, etcétera. Es tiempo de buscar a Dios. Busque a Dios. ¿Para qué? Para que lo pueda encontrar. Para que usted pueda encontrar bien el perdón de sus pecados. Para que usted pueda encontrar alguna bendición especial, una fortaleza, una promesa. Para que usted pueda encontrar salvación. Para que usted pueda encontrar fortaleza, llenura de su espíritu, etcétera. Y quiero decirle lo que dice aquí la Escritura, que es particular. Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Amados, Dios no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios se ha manifestado. Él ha dejado el cielo, me refiero a Jesús, y nos ha venido a mostrar el camino. Y Él nos trazó el camino que nosotros debemos de seguir. Es cierto que Él fue crucificado y que Él fue ascendido al cielo, pero ha quedado el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos bendice, nos honra con su santa presencia cada vez que le buscamos nosotros. ¿No cree usted que el Espíritu Santo está en medio de nosotros? ¿Lo cree o no lo cree? ¿Cree que el Espíritu Santo está en estos momentos aquí? Algunos dirán, pero no lo siento. ¿Ves cómo sí necesitas buscar de Dios? Amados, el Espíritu Santo está en medio de nosotros por su infinita misericordia. Entonces este ciclo tiene como propósito que usted conozca a Dios. Debe de disponer su corazón, dispongan su corazón, vengan, anoten, vamos a ver los diferentes nombres maravillosos de nuestro Dios. Cerremos nuestros ojos, por favor. Padre, te damos gracias por lo que hoy tú nos has hablado. Te pedimos, Señor amado, que, como te decíamos al inicio, nos bendigas en tu gran misericordia a todos. Y queremos conocerte más, Señor. Yo mismo quiero conocerte a través de estos estudios que vamos a estar, Señor, viendo, orando, etcétera, estudiando. Jesús, para poder conocerte y
más y poder dar a conocer, Señor, lo que ya está escrito acerca de ti, Señor. Padre, ayúdanos en este nuevo ciclo y queremos que tú nos bendigas, que tú te des a conocer más y más a nuestras vidas. Padre, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que nos asistas en cada reunión, que nos asistas en la preparación, que nos hables a todos, que pongas hambre de ti, Señor, a nuestras vidas. Queremos conocer más de ti, Señor. Padre, ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Y te damos gracias por ese espacio que nos has dado, Señor, para buscar de ti. En el nombre de Cristo, bendito sea tu nombre. Amén, Jesús. Amén.